Queridos alumnos, aquí les traigo la solución de la segunda parte de la tarea de física, la primera tarea. Y el primer ítem que ahí aparece, o sea, a partir de la mitad de la siguiente fecha, investiga acerca de las representaciones gráficas de las tres leyes de los gases para los tres procesos. Grafica y explica brevemente cada proceso. Entonces aquí tenemos las gráficas y la explicación, o sea que tendría que ver con la ley en sí, ¿verdad? En la gráfica consta de este plano cartesiano donde en el eje X está la temperatura en Kelvin y en el eje Y la presión en unidades de atmósfera. Entonces ahí se establece una línea recta, ¿verdad?, con una pendiente y dice que a volumen constante la presión de un gas es directamente proporcional a la temperatura. A medida que va aumentando la temperatura, aumenta también la presión. Eso sería para un proceso isocórico o isométrico a volumen constante. Luego tenemos a presión constante, que es un proceso isobárico, en donde la temperatura está en el eje X y el volumen está en el eje Y. Dice a presión constante, el volumen de una masa dada de gas varía directamente con la temperatura absoluta. La temperatura entonces es directamente proporcional al volumen a presión constante. Y también tenemos una línea recta que parte desde el vértice y va aumentando, pendiente hacia arriba. También pendiente hacia arriba. Ley de Boyle y Mariotte. Este sería el caso de un proceso isotérmico, temperatura constante. Y ahí vemos una curva. A esta curva se le llama isoterma. En el eje X está el volumen y en el eje Y está la presión en atmósfera. El volumen se mide en litros en el sistema internacional. Y dice la ley, a temperatura constante, el volumen de cualquier gas es inversamente proporcional a la presión a la que se somete. Entonces, si nosotros observamos las indicaciones, dice en la primera pregunta con respecto a esas tres gráficas, ¿representa la ley de Boyle alguna de estas gráficas? ¿Cuál era la ley de Boyle? Aquí está. Tenemos una curva, que es la isoterma, y aquí la única gráfica en donde aparece la isoterma es acá, temperatura constante, volumen, presión. Volumen, presión. Entonces esa es la respuesta. Entonces en el proceso isotérmico se muestra una curva llamada isoterma. El 2 representa la ley de Gay-Lussac. Alguna de estas gráficas, bueno, el de Charles y Gay-Lussac es la de presión constante. Acá tenemos volumen y temperatura y la presión, pero ven que no inicia desde el origen. Aquí sí inicia en el origen, entonces esta sería. Acá tenemos volumen, temperatura, pero no hay ningún gráfico. Entonces esta corresponde al proceso isobárico y la gráfica que lo representa es el segundo, este. Bueno, entonces con eso terminamos la parte de los gráficos. Ahora vamos a pasar al otro, que es a partir del problema número 3, que la continuación sería para la siguiente fecha. Ahí aparecen unas cuantas complicaciones de unas terminologías que no sé si se preguntaron ustedes, ¿verdad? Vamos a ver qué tal. Dice, en un recipiente de 4 litros de capacidad hay un gas a la presión de 6 atmósferas. Calcula el volumen que ocuparía si el valor de esa presión se duplicase sin variar la temperatura. O sea que en cada problema aparece una pequeña dificultad aumentada, ¿verdad?, a los problemas anteriores. En este caso dice que la presión se duplica. Entonces si la presión se duplica, tenemos aquí la presión 1, 6 atmósferas. Entonces la presión 2 va a ser el doble. En vez de 6 va a ser 12. Y la temperatura es constante. Entonces utilizaríamos esta ecuación en donde no aparece la temperatura. Tenemos volumen 1 por
presión 1 es igual a volumen 2 por presión 2. Lo que nos pide es el volumen 2, dice calcular el volumen que ocuparía, ¿verdad? Entonces la presión 2 que está multiplicando al volumen va a pasar dividiendo en el otro miembro como denominador, entonces queda 4 por 6, que es la presión 1, dividido la presión 2, que es el doble, ¿verdad? 2 atmósferas. Entonces se calcula el volumen y sale 2. Seguimos. El otro problema dice un gas ocupa un volumen de 2 litros en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Qué significa esto? Cuando nos dice condiciones normales de presión y temperatura, ya nos está dando el dato de la presión y de la temperatura. Condiciones normales de presión es 1 atmósfera. Y la temperatura es 0 grados centígrados, o sea, 273 grados Kelvin. Entonces, ya nos está, aquí ya nos da un dato más con esta frase. Entonces, volumen 1 es 2 litros. En condiciones normales de presión y temperatura me dice presión 1 va a ser 1 atmósfera y temperatura 1 va a ser 0 grados centígrados, que corresponde a 273 Kelvin. Y dice que volumen ocupará la masa de un gas, de ese mismo gas, ¿verdad?, a 2 atmósferas de presión y 50 grados centígrados de temperatura. Pide el volumen a una presión de 2 atmósferas y la temperatura 50 grados centígrados, al cual le sumamos 273 para tener su valor en Kelvin. Entonces, acá no tenemos ninguna de las variables constantes, o sea que vamos a utilizar la ecuación general, en la cual vamos a despejar, el volumen 2. Entonces el volumen 2 está aquí. En el numerador le está multiplicando la presión 2. Entonces va a pasar abajo dividiendo como denominador. Y como denominador le tenemos dividiéndole a la temperatura 2. Va a pasar al otro lado en el numerador. Y así nos queda la ecuación P1V1 por T2 que subió arriba. Y acá tenemos T1 que estaba ahí por P2 que bajó en el denominador. Entonces, reemplazando los valores, tenemos presión 1, que es 1 atmósfera, el volumen 1, que es 2 litros, y por temperatura 2, que es 323 Kelvin, dividido la temperatura 1, 273 Kelvin, por la presión 2, que es 2 atmósferas. Introducimos en la calculadora, depende del modelo, entonces ustedes introducen así tal cual, o si tienen ese otro modelo FX82 MS, el común, entonces atiendan este detalle. Cuando multiplican lo de arriba, es igual, dividan lo que está abajo. Entonces esto que está aquí abajo tienen que ponerle dentro del paréntesis. Si tienen el modelo donde introducen así tal cual, entonces está bien. Les tiene que salir 1,18 litros. Pueden probar, por favor. Bueno, seguimos, pasamos al siguiente. Dice 5, perdón, es el número 5. Un gas ocupa un volumen de 80 centímetros cúbicos a 10 grados Celsius y 715 milímetros de mercurio de presión. ¿Qué volumen ocupará en condiciones normales? Ahí viene otra vez esa palabra, esa frase, condiciones normales. Pide volumen a una presión de 1 atmósfera de presión y una temperatura de 273 grados Kelvin. Entonces su volumen 1 es 80 centímetros cúbicos. Temperatura 1 es 10 grados Celsius más 273, porque tenemos que pasar, no se olviden de pasar Celsius a Kelvin. 83 quedaría. Y la presión es 715. Acá hay un detalle más, que la presión, acá tenemos en milímetros de mercurio y la otra, una atmósfera en condiciones normales, equivale a 760 milímetros de mercurio. O sea, para tener en la misma unidad, porque recuerden eso, las unidades de las variables deben estar en la misma unidad. No hace falta, solamente la temperatura, la exigencia es que esté en Kelvin. Pero lo demás ustedes pueden dejar en la unidad que les da. Pero sí, presión 1 y presión 2, las dos en la misma unidad medida. Entonces los dos dejamos en milímetros de mercurio. Reemplazando los valores aquí en la fórmula, luego calculando, me tiene que salir 72,6 centímetros cúbicos. Siguiente, vamos
apurarnos para que el video no sea muy largo. El 6, tenemos 400 centímetros cúbicos de oxígeno en condiciones normales. Presión 1 atmósfera, temperatura 273 grados Kelvin. ¿Qué presión ocupará? Presión 2, ¿verdad? Un volumen de volumen 2, 500 centímetros cúbicos, si la temperatura aumenta a 25 grados centígrados. Entonces 25 grados más 273, 298 Kelvin, pide presión 2, su volumen 2 de 500 centímetros cúbicos. Otra vez usamos la ecuación general de los gases porque acá no hay ninguna variable que permanezca constante, entonces debemos despejar la presión 2. Y el mismo proceso anterior, ¿verdad? Temperatura 2 que está como denominador pasa multiplicando en el numerador y queda así. Y el volumen 2 que está multiplicando en el numerador va a pasar a multiplicar en el denominador a la temperatura 1. Y ahí reemplazamos los datos que están ya acá según como indica la fórmula. Calculamos y tiene que salir 0,83. Es simple aplicación de fórmula. Como pide presión, se mide en atmósfera, ya que la presión no tenemos en atmósfera. Siguiente, 7. Bueno, se tienen 4 litros de un gas en condiciones normales. ¿Qué volumen ocupará a 30 grados centígrados y 2 atmósferas de presión? Entonces volumen nos da en condiciones normales, volumen 1,4T, presión 1 atmósfera, temperatura 273 Kelvin en condiciones normales, estos dos. Y pide qué volumen ocupará. Volumen 2 pregunta, ¿verdad?, a una temperatura de 30 Celsius más 273 para tener 303 Kelvin. Y presión 2 atmósferas. Entonces, reemplazando una vez más la fórmula, acá ya está la fórmula despejada. Esto viene de la fórmula, de la ecuación general de los gases. Esta, ¿verdad?, se despeja de la misma manera que ya les mostré hace rato. Y reemplazan la fórmula con los datos y les tienen que salir 2,22 litros. Ahora viene una dificultad que no apareció en ninguno de los otros problemas, que es cuando piden las cantidades de partículas del gas. Ustedes saben que la cantidad de materia por química sabemos que se mide en moles. ¿Y cómo podemos obtener el número de moles? Obtenemos a partir de la ecuación, esta ecuación que vimos en clase, P por V es igual a nRT. P es la presión, V es el volumen, N es el número de materia, la cantidad de materia, y R es una constante. Esta constante es un número ya tabulado que tienen que ustedes manejar, la constante de los gases, 0,082 atmósfera por litro sobre mol por kilogramo por Kelvin. Y esa es R. Y la temperatura en Kelvin. Bueno, para esta fórmula vamos a utilizar cualquiera de los dos. Por ejemplo, vamos a tomar todo el 1. Puedo hacer también con el 2. Entonces estaría usando este volumen 2 con su temperatura 2 y presión 2. Pero me voy a manejar mejor con el 1, ya que estos datos ya están dados en el problema. Entonces despejamos número de partícula, número de materia. Entonces RT va a pasar, que está multiplicando, en el numerador va a pasar dividiendo, ¿verdad? Y nos va a quedar entonces la parte de R acá abajo, 0,082 por atmósfera por litro, y debajo está dividiendo mol por Kelvin, que al hacerla compleja va a quedar como en el numerador mol Kelvin, y arriba presión por volumen, presión 1 atmósfera, volumen 4 litros, y este mol que viene que le trajimos aquí, que estaba como denominador de la constante de los gases. Bueno, en la R por T, ¿verdad? Y T acá está, 273 Kelvin. Entonces se simplifican todo lo que se puede y nos va a quedar el mol. Y calculamos, hacemos la multiplicación que corresponde acá, según como indica, 0,10 17,868 17.868 moles. Bueno, con eso terminamos entonces el problema. Espero que esto le haya servido. Por favor, completen todo lo demás. Tienen que procurar, porque a la vuelta cuando regresamos vamos a estar corrigiendo todo y evaluando.